Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, una semana más estamos con Masa Gabriel aquí en el espacio Cámara en Español, que nos trae para comentar noticias que en diferentes medios de comunicación analiza, lee y comparte con todos ustedes aquí en Radio Sefarat. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, acompañándote de vuelta aquí en este programa en el que hoy nos hablas de varios medios. Comenzarás por Europa Press con este artículo que tenéis publicado en Cámara Español, publicado y escrito, bueno, no sé si publicado, pero al menos escrito, eso dice la firma, por Marcelo Guío. Sí, es un artículo en el que nos preguntamos si Europa Press es el Departamento de Comunicación de Médicos Sin Fronteras. Publicaba la agencia española una noticia donde hablaba de una acusación de Médicos Sin Fronteras que acusa a Israel de usar agua como un arma y como un castigo colectivo contra los palestinos. El contenido del artículo de Europa Press es básicamente todo lo que contaba Médicos Sin Fronteras, sin ninguna explicación de cuál es el posicionamiento ideológico de Médicos Sin Fronteras, sin explicar cómo Hamás emplea, emplea las ayudas, etcétera, para su red de túneles. No se contrastaba la veracidad. Era básicamente como si fuera un esto de prensa, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Una rueda. Bueno, sí, no más que una rueda de prensa, un comunicado para la prensa y se replica tal cual. Uno tiene una agencia informativa porque espera que haga mínimamente un poquito de trabajo, a lo mejor podía algo que estaba al alcance de cualquiera porque estaba en redes sociales, contrastar con la posición de Israel, donde, por ejemplo, tienes el coordinador de las actividades del gobierno israelí, de los territorios, que es Kogat, donde rechazaba rotundamente las afirmaciones de Médicos Sin Fronteras y daba toda una serie, un desglose de todo lo que, la medida diaria de lo que se estaba suministrando a Gaza. De eso no había nada. Entonces, a mí me parece fantástico que Europa Press se haga eco de lo que denuncia Médicos Sin Fronteras, porque Médicos Sin Fronteras es una organización con una clarísima línea ideológica, cosa que deberían aclarar, y que es suficientemente importante como para que se tenga en cuenta. Pero lo que tú no puedes hacer es replicar exactamente lo que te está diciendo, insisto, una agencia con una organización con una agenda política e ideológica, sin aclarar su agenda política e ideológica y encima sin poner la contraparte. Cuando estaba al alcance, yo entiendo que a veces no está, pero en este caso cualquiera podía encontrarlo. Bueno, esto es el tipo de información a la que vemos, y lo de Europa Press, además, el problema es que luego lo recuperan un montón de medios. Las agencias, EFE especialmente, pero también Europa Press, son muy potentes, muy poderosas. Todo lo que escriben sale a otros medios. Entonces, tienen un eco tan grande que deberían tener un poco más de cuidado y responsabilidad. Por ejemplo, simplemente algo que es la base, que está en la tapa del libro, que es el otro lado de la historia. ¿Qué dice? Bueno, en este caso no. Y tenemos algo parecido, que lo que quería hacerme eco también, que es en el ABC, que es un artículo de hace unos días, donde ya a mí el titular es lo que me llamó la atención. Pero recordemos que el titular es como el manual de instrucciones. Tú lees el titular y ya ahí sabes cómo tienes que entender el resto de la noticia. Y este titular decía: el punto 3 de la tregua en el Líbano, el ardid que permite a Israel seguir golpeando a Hezbollah. A mí me parece muy interesante el ardid. El ardid es un engaño, básicamente. El ardid el artículo construye su narrativa en base a esa palabra, el ardid. Habla no dice el punto de la tregua, un aspecto, no, el punto 3, sino el ardid.
una treta, ¿no? Como decía, es un término puramente valorativo, o sea que ya nos están poniendo esa lectura. También luego habla de que permite a Israel seguir golpeando, ¿no? Como si Israel necesita de engaños para golpear. El artículo no especifica cuáles son los objetivos, da la impresión de que Israel se dedica a bombardear también. Sí que tiene cosas positivas, ¿eh? No es todo un desastre. Lo que pasa es que está encuadrado en una forma de desastre, de manera que digamos, es una manera de poner datos meramente objetivos en una reinterpretación subjetiva que te da esa idea de engaño, ¿no? No hay contraparte, que es a lo que iba. Tampoco hay una contraparte del gobierno de Israel. No explican en ningún momento a qué se refiere cuando habla de legítima defensa. En el artículo da la impresión de que legítima defensa es algo como que es una trampa. No. Habría que explicar cuál es. Y lo más interesante también para mí es el uso de fuentes. Emplea dos fuentes. Una es una fuente bien informada que habla bajo condición de anonimato. O sea, no tenemos ni idea quién es esa fuente. La fuente bien informada que hablo bajo condición de anonimato puede ser Juan Carlos Pérez, que lee mucho en Twitter y está muy informado, o puede ser un miembro de Hezbollah y no nos dicen que es Hezbollah, o puede ser cualquier otro. Y la segunda fuente es una fuente diplomática europea. Entonces, es flojo. Para construir un artículo es flojo. Yo entiendo que los medios tienen que rellenar y rellenar y rellenar, pero no sé, yo creo que hay criterios esenciales y básicos del periodismo que aquí están fallando. Y están fallando siempre hacia el mismo lado, porque la idea ya está, la idea ya se ha creado de Israel malo. Entonces, como ya sobre eso, ya simplemente todo lo que se construye es para que se justifique, pues como el ardid, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, fíjate, no tiene que ver con Israel, pero me llamó la atención, vi hoy en Twitter, estaba mirando en X, perdón, Elon Musk, estaba mirando en X y veo un titular de la cadena SER, ¿no? Que dice el mosqueo de la aristocracia sevillana con Leonor y Sofía, no sé qué. Y luego en Diario Público, un poquito después, veo despiporre en las redes con los WhatsApp. Entonces, claro, cuando tú tienes unos titulares de medios de comunicación que te hablan de despiporre y de mosqueo, que a mí me parecen un poco, digamos, es un léxico de barra de bar, que es fantástico, y soy la primera en hablar de mosqueos y despiporres, ¿no? Pero en la barra del bar, en la reunión de vecinos, hablando al teléfono con mi amiga, pero no en unos titulares de unos medios de comunicación. Esa pobreza de vocabulario, ese nivel, no quiero decir que tengan que hablar con términos especialmente sofisticados, pero habrá un punto medio entre el lenguaje sostenido y el lenguaje de barrio de bar. Entonces, creo que habla mucho de la falta de sofisticación en el análisis. Las palabras que usamos definen también el fondo del que hablamos y creo que tiene mucho que ver con esas fuentes anónimas. Todo está válido. No hay ni un rigor en el lenguaje y no hay rigor en el pensamiento también. Bueno, Masa, pues una vez más, análisis de noticias aquí en Radio Sefarad a través de tus palabras y de vuestros artículos publicados en Cámara-medioesp.org. Les invitamos a visitar la página para revisar, por ejemplo, ese primer artículo que Masa nos comentaba sobre Europa Press y bueno, revisar también otros, además de este artículo que comentabas, ¿no? Titulado El punto, me decías, ¿no? El punto 3 de la tregua en el Líbano de ABC. Sí. Así que gracias como siempre y nos escuchamos ya en el próximo mes de mayo. Bárbaro, muchas gracias a ustedes.